Bienvenidos una vez a su canal de confianza, donde desmenuzamos los salseos jugosos del mundo del espectrum culo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas y a la vez comentadas de Turquía, una relación superíndice 3N que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y luego ya saben. Estamos hablando de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esa química explosiva en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco? Pues hoy vamos a explorar un poquito ese ayud de la pantalla. Vamos a hablar de celos. Celos. Hande Eru Parrafoel sintió superíndice 3 celos de Kerem. ¿Q copyright pasu superíndice 3 realmente entre ellos? Prepu rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner bueno. Y por supuesto, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros chismecitos exclusivos. Vamos a You. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. No solo conquistaron Turquía, sino que llegaron a corazones de todo el mundo. Su amor en la pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si esa magia también copyright N existió afuera de CU Maras. Y como ya sabemos, existió superíndice 3. Durante el rodaje de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, la amistad floreció superíndice 3 y se transformó superíndice 3 en algo mucho profundo. Confirmaron su relación superíndice 3N, viajaron juntos, compartieron momentos íntimos en redes sociales, eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como en toda relación superíndice 3N, no todo era color de rosa. Y hoy nos sumergiremos en las profundidades de ese rosal para encontrar alguna que otra espina. Empecemos por aclarar algo importante: la información superíndice 3N sobre la vida privada de las celebridades siempre es un poco nebulosa. No siempre tenemos acceso a la verdad absoluta, y muchas veces lo que llega a nosotros son rumores, especulaciones o interpretaciones de fuentes cercanas. Dicho esto, ha habido comentarios, indicios y sobre todo, mucho análisis por parte de los fans que sugieren que pudo haber habido momentos de celos en la relación superíndice 3N. Y no solo celos, sino también copyright N inseguridades, presiones externas y las propias dinámicas de una relación superíndice 3N que nació superíndice 3 y se desarrolló superíndice 3 bajo el intenso foco de la atención superíndice 3N pública. Uno de los puntos que se comentó superíndice 3 fue la popularidad arrolladora de Kerem. El actor con su carisma y su atractivo se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticogalu N a nivel internacional. Recibo constantemente mensajes de fans, propuestas de trabajo de todas partes, y por supuesto, interacciones en redes sociales con otras actrices y modelos. ¿Podrá esto haber generado alguna inseguridad en Hande? Es una pregunta válida. Analicemos esto un poco. Kerem de repente se vio catapultado al estrellato global. Su rostro adornaba revistas, su nombre era tendencia en redes sociales, y las ofertas laborales no paraban de llegar. Es comprensible que una situación superíndice 3N a su genere cierta aprehensión superíndice 3N. No es que Hande no confiara en Kerem, sino que la atención superíndice 3N constante y la idealización superíndice 3N por parte de miles de fans podrán sembrar dudas. Después copyright S de todo, Q copyright N no se sentirá un poco intimidado ante semejante despliegue de admiración superíndice 3N hacia su pareja. Hande Eru Parrafoel también copyright N es una mujer sumamente talentosa y hermosa, con una trayectoria exitosa, pero es natural que en una relación superíndice 3N expuesta al ojo público, las comparaciones y la presión superíndice 3N externa jueguen un papel importante. Y AQ es donde entra en juego la terrible, cruel y despiadada arma de la comparación superíndice 3N. Los fans y no tan fans no tardaron en comparar a Hande con otras actrices con las que Kerem interactuaba. Comentarios como ella es mucho linda para Kerem, o Hande deberá cuidarse, porque hay muchas que quieren su puesto, eran el pan de cada día en las redes sociales. Imaginen el efecto psicólogo superíndice 3 jico que esto puede tener en una persona. Aunque Hande sea una mujer fuerte y segura de sí misma, es imposible ser inmune a la crítica constante y a la sensación superíndice 3N de estar siendo evaluada y comparada permanentemente. Otro aspecto que se comentó superíndice 3 mucho fue la dinámica en el set de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco. Imaginen la situación superíndice 3N,
Horas y horas grabando escenas románticas con otros actores y actrices, creando química y simulando sentimientos intensos. Es un trabajo pero también copyright es un ambiente que puede generar ciertas tensiones, especialmente si hay sentimientos reales involucrados. Hubo rumores, por ejemplo, sobre la buena relación superíndice 3N de Kerem con algunas de sus compau más menos eras de reparto, y aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada, estos comentarios alimentaron a UNMU la idea de que podría haber habido ciertos celos por parte de Ande. Pensemos en esto, Ande y Kerem, pareja en la vida real, interpretaban a una pareja en la ficción superíndice 3N. Pero, ¿du superíndice 3 determina la ficción superíndice 3N y empieza la realidad? Esa lunea, a veces, es muy difusa. Kerem, como actor profesional, tenía que generar química con otras actrices para que las escenas fueran creíbles. Y inevitablemente eso implicaba contacto físico, miradas intensas e incluso besos. Por mucho que Ande entendiera que era parte del trabajo, es humano sentir cierta incomodidad al ver a tu pareja besando a otra persona, aunque sea en la ficción superíndice 3N. Pero ojo, es importante recalcar que no estamos hablando de celos enfermizos o destructivos. Los celos, en cierta medida, son una emoción superíndice 3N humana normal. Son una más menos al de que valoramos a nuestra pareja y que nos preocupa perderla. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos, irracionales o controladores. No hay evidencia de que esto haya sido el caso en la relación superíndice 3N de Ande y Kerem. De hecho, muchos fans y personas cercanas a la pareja siempre destacaron la madurez y la confianza que ambos demostraban en su relación superíndice 3N. Es posible que hayan existido momentos de inseguridad o de celos leves, pero siempre se manejaron con respeto y comunicación superíndice 3N. Lo que podemos afirmar con certeza es que la presión superíndice 3N medio utica y la constante exposición superíndice 3N fueron factores que influyeron en su relación superíndice 3N. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada, puede ser agotador y desgastante para cualquier pareja, y aún para dos personas cu superíndice 3 venes que estu, intentando construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida. Imaginen que cada cita, cada viaje, cada gesto de cariu más menos o es fotografiado, comentado y juzgado por miles de personas. No hay espacio para la espontaneidad, para la intimidad, para simplemente ser uno mismo. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, y de evitar cualquier error que pueda generar controversia, es abrumadora. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor tiempo. Ambos son actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos que los llevan a viajar constantemente. Mantener una relación superíndice 3N a distancia, con poco tiempo para compartir y mucha presión superíndice 3N profesional, es un desafío para cualquiera. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad para coordinar agendas, y la constante sensación superíndice 3N de estar separados físicamente, pueden debilitar cualquier relación superíndice 3N, por muy fuerte que sea. Finalmente, la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin llegó superíndice 3 a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló superíndice 3 mucho sobre posibles diferencias irreconciliables, la presión superíndice 3N medio utica y la falta de tiempo para dedicarse a la relación superíndice 3N. Algunos incluso sugirieron que los celos pudieron haber jugado un papel, pero, como dijimos antes, esto nunca se confirmó superíndice 3. Y aquí es donde debemos ser respetuosos con su privacidad. Las relaciones terminan a veces sin una razón superíndice 3N clara, a veces por una acumulación superíndice 3N de factores, y a veces simplemente porque el amor se transforma. No tenemos derecho a saber los detalles íntimos de su ruptura, ni a juzgar sus decisiones. Lo importante es recordar que la vida de las celebridades, por mucho que la veamos en redes sociales y revistas, sigue siendo su vida privada. Tienen derecho a la intimidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus relaciones como mejor les parezca. Podemos especular, analizar y comentar, pero al final del día, solo ellos saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Y lo importante es desearles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. En resumen, hoy exploramos la posibilidad de que Ande Eru Parrafoel haya experimentado celos durante su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin.
Aunque no hay pruebas definitivas, la popularidad de Kerem, la dinu mica en el set de asteriscos en u con diéresis al cap asterisco y la presiu superíndice 3 n mediu, tica pudieron haber contribuido a generar ciertas inseguridades. Sin embargo, es importante recordar que los celos son una emoción superíndice 3 n humana normal y que no hay evidencia de que hayan sido un factor determinante en la ruptura. Lo que sabemos es que la relación superíndice 3 n llegó superíndice 3 a su fin, y que tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado ser profesionales, resilientes y capaces de superar los desafíos que la fama les ha presentado. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Recuerden que la vida de las celebridades es mucho compleja de lo que vemos en la superficie, y que es importante mantener una perspectiva crítica y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Detrás de las sonrisas y los looks perfectos, hay personas con sentimientos, inseguridades y problemas como los de cualquiera. Gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, asu que du copyright genme saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Creen que los celos jugaron un papel en la relación superíndice 3n de Ande y Kerem? CU superíndice 3 mo creen que la presión superíndice 3n mediu tica afecta a las parejas famosas. ¿Creen que es posible tener una relación superíndice 3n normal siendo una celebridad? Los leo. Y no se corten, quiero sus opiniones sinceras y jugosas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que se unan a la conversación superíndice 3n y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 simo chisme. Ciao. Y recuerden, la vida es un chisme constante.